Bueno, vamos a hablar un poco, no de la reforma laboral que se está tratando, como contaba hace un ratito María, ahí en el Congreso, sino de un personaje que yo pensé que ya estaba como olvidado y que en plena reforma laboral y en pleno, en realidad, paro de la CGT, volvió a salir a la luz. Estoy hablando del mismísimo Alberto Fernández. Alberto Fernández. No, yo te juro que a veces, como dice Rolo, dan ganas de cerrar todo e irse, pero Alberto Fernández volvió a resurgir, y no digo de la ceniza porque ni siquiera hay cenizas ahí, porque ya en el día de ayer había tuiteado, orgulloso, que a él la CGT nunca le había hecho un paro general. Claro. Algo que es real, o sea, el dato es real. Voy a leerles el tuit y después lo analizamos y sobre todo hablamos de las repercusiones que tuvo este tuit y que está teniendo ahora Alberto Fernández. Ayer tuitea, a la noche, antes de que arrancara, digamos, este nuevo día, dice: hubo un gobierno, reitero, orgulloso, que siempre pensó en los que trabajan. Dejó que las paritarias funcionaran a pleno. Generó trabajo registrado. Quitó el impuesto a las ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia, dice. Mirá. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general, dice Alberto Fernández. Y abajo pone un flyer, una foto, si quieren, de la cantidad de paros generales que hizo la CGT desde la vuelta a la democracia allá en el 83. Si quieren lo repaso, pero lo hemos hablado ya. Alfonsín tuvo 13 paros generales. Menem tuvo 8, De la Rúa 8, Duhalde 2, Néstor tuvo 1 solo, Cristina tuvo 5, pero en sus 8 años de mandato, Macri tuvo 5 también, pero en sus 4 años de mandato, Alberto Fernández está ahí como, viste, impoluto. Y después, bueno, Milei, con este que tenemos ahora, el 4º paro general en menos de 3 años. Bueno, obviamente que esto trajo un montón de repercusiones de Alberto Fernández, que uno realmente ya como ciudadano no puede creer que siga tuiteando y que siga en realidad refiriéndose a su gobierno y sobre todo tratando de destacar algo de su gobierno, cuando todos supimos y todos sabemos, porque lo sentimos no solamente en el bolsillo, sino en la vida en general, que fue uno de los peores gobiernos. ¿Peor? Sí, desde la vuelta de la democracia y más, o sea, porque me animaría a decir y más todavía. Pero bueno, Alberto Fernández orgulloso lo tuitea. Y hay, claro, algunos tuiteros que son muy ocurrentes. A mí me encanta lo que es la ocurrencia del argentino y sobre todo del tuitero o del usuario de X, porque la verdad que, viste, rápidamente agarra el guante y responde de una manera inteligente muchas veces, ¿no? Y un tanto exótica. Claro, Alberto Fernández dice: che, nunca te hicieron un paro porque las paritarias eran libres, entonces podían ganar lo que ellos quisieran, básicamente. Pero claro, todo eso después derivaba en una inflación que era incontrolable. Porque vos podés tener un aumento paritario como teníamos en ese... No todos, destaco. Algunos privilegiados tenían, que podría llegar, no sé, al 150% anual. Pero claro, todo eso no es que iba al bolsillo solamente del bancario, del aceitero o del camionero. Iba al bolsillo, pero después se le devaluaba todo cuando la inflación daba 200%. Claro. Entonces digo, era altísimo la paritaria. Sí, no había un tope, es verdad, pero la inflación era más alta incluso que la paritaria. Entonces así cualquiera tiene la paritaria más alta del sector. La idea es empezar a bajar para que se equilibre y que sobre todo la inflación, bueno, no sea tan alta como en esos años. Le pone otro. Claro, Alberto Fernández dice que fue quien dejó más alto el empleo, o el desempleo más bajo o el empleo más alto. Y lo corrigen y dicen: no, el trabajo del sector privado no crece hace 15 años. Es verdad, no solamente en tu gobierno no creció tampoco en el de Macri, en el de Cristina y demás, pero tampoco es que en tu mandato, que también estaba Cristina, dicho sea de paso, creció. Después le pone otro: empleo más bajo. Claro, puede ser que haya subido lo que era el empleo o que haya caído el desempleo, pero ¿por qué? Y esto lo hablamos mucho, me acuerdo, en su momento. Se contabilizaba el empleo, obviamente, estatal, que era, acuérdense, la cantidad, no solamente de ñoquis, porque hay mucha gente que estaba en el Estado y que trabajaba bien, pero acuérdense la cantidad de gente que el Estado tomaba sin freno. Igual estaba lleno de ñoquis también. Obvio, había de todo, pero a lo que voy es, yo no me gusta generalizar con nada, digamos. No. Hay gente que trabaja en el... No es que todos lo eran. Claro, a eso voy. Mucha gente era ñoqui. Exacto, hay gente que trabaja en el Mucha Estado. sigue siendo todavía. Pero, María, a ver, no hay duda de eso. De hecho, un poco el gobierno de Milei limpió eso
¿no? A veces bien, a veces mal, porque a veces echó a trabajadores que realmente estaban laburando bien, con este afán de empezar a pasar la motosierra, ¿no? Pero bueno, claro, era fácil tener el desempleo más bajo en 15 años cuando vos estabas tomando y tomando más y más empleados en el sector público, y sobre todo eso después se traslucía en lo que era la inflación nuevamente. Entonces era fácil así. De hecho, bueno, le pone, bueno, inflaste el estado de ñoquis y chorros, le pone un usuario. Claro, y después, algo que, viste, uno empieza a olvidar, no tuviste paros generales porque prácticamente no estuviste 2 años en una cuarentena. O sea, ¿qué paro te van a hacer? Casi que no podíamos salir a la calle. Entonces, son algunas cuestiones que, mira, un solo usuario ya le replica con ocurrencia a Alberto Fernández, que bueno, todavía está muy orgulloso de su gobierno porque nunca le hicieron un paro general. Ahora, esto lo toma Adorni. Viste que Adorni también es muy tuitero. Sí. Entonces Adorni repostea el tuit de Alberto Fernández y le pone simplemente 2 signos de interrogación, como diciendo... ¿Qué estás diciendo? Claro, ¿de qué estás hablando, viste? Y entonces Alberto Fernández vuelve a contestar. Es increíble, Alberto Fernández. No. Bueno, es lo que es no tener nada para hacer. Exacto, Mary. Pero fíjate también lo que habla de la devaluación de las referentes kirchneristas, ¿no? Pasó de presidente de la nación a ser un tuitero cualquiera, porque ni siquiera es que... Aburrido, sí, mediocre, porque ni siquiera es que... Hay patético. Hay tuiteros que son buenos, que de hecho sacan plata de Twitter, porque bueno, se viralizan sus tweets. Este ni siquiera, porque si vos ves después lo que son los comentarios, son todos negativos, y sobre todo, algo que te hace entender un poco cómo es el panorama de las redes, cuando vos tenés más comentarios que likes, es porque evidentemente está todo mal. Porque esos comentarios son todos negativos. La gente no quiere ponerle me gusta a tu publicación, sino que quiere insultarte. Entonces hay más comentarios, que son en su 95% insultos, a likes. Porque likes es como que vos estarías como apoyando o aprobando el tweet que subiste. ¿Se entiende? ¿Me explico, John? Porque por ahí ustedes me corrigen. Bueno, repostea entonces a Adorni, con 2 signos de interrogación, y después le pone Alberto Fernández. Buah, ya pusieron a tuitear a Pavorni. Le dice Pavorni, hay ahí como una... Por palabras. Sí, por Adorni y Pavo. Sí, entonces en lugar... No, la verdad que es muy una genialidad. Sí, una genialidad, muy creativo, Alberto. Le ponen, ya lo pusieron a tuitear al Pavorni, y pone un emoji también de un pavo. Y puso un video que dice en 2018 marchaban contra la reforma laboral y ahora la encuentran poco convincente. Y hay una imagen de Milei que en su momento, en 2018, estaba en un acto de la oposición al gobierno de Macri, ¿sí? Por las dudas, yo no me quiero meter tampoco tanto, pero no era la misma reforma, no eran los mismos temas, era otro año, y esto no es por defender la reforma de ahora, simplemente son cuestiones distintas que Alberto Fernández trata como de agarrarse como para caer bien en un público de Twitter que ya no lo quiere. O sea, no lo quiere ni el ciudadano. Imagínate, porque si el ciudadano lo quisiera, se hubiese por lo menos presentado a una reelección. No pudo ni presentarse a una reelección porque sabía que iba a sacar un 10%, un 15%. La imagen negativa más alta de la historia. Exactamente, Juancito. Entonces digo, bancala, Alberto. Es más, Alberto